Bien, vamos a orar primeramente antes de empezar, darle permiso al Espíritu Santo para que Él se haga cargo y tome control de todo esto. Señor, te damos gracias en este momento y te damos a ti la honra y la gloria. Oramos para que tu reino sea establecido, y Espíritu Santo, te damos permiso para que tú te muevas libremente entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y comentaba en la primera reunión, hablábamos sobre que cuando te paras aquí al frente, pues es una responsabilidad, porque tienes que estar seguro que el que está hablando es Dios y no tú. Entonces, estaba orando al Señor, y pasaron unos días y no sabía. Yo batallo mucho porque yo necesito saber el tema que voy a dar para poder de ahí empezar con lo siguiente. Y estando yo descansando, se me vinieron dos imágenes a mi vida, a mi mente. Una que pensé que ya la había olvidado, no me acordaba de ella. Una de ellas era una imagen de mi padre, de papá, y yo estando chico, niño, y estábamos con otras personas, y el sol nos daba de espalda, y yo recuerdo que yo veía la sombra de papá y veía mi sombra. Entonces yo ahí como niño jugando, entonces lo que hice fue, me fui moviendo hasta que me quedé a un lado de mi papá, y vi que la sombra de papá me cubrió por completo, me abrazó, por llamar así. Y fueron dos sucesos, fue eso, y al instante se me viene una voz que me decía: bajo la sombra del Padre. Y pues le titulé así: bajo la sombra del Padre. Y de ahí pues ya empecé a armar el rompecabezas, y luego lo tienes que unir. Y quiero que a ver si me tengan paciencia, porque lo traté de estructurar, a ver si me entienden, y si me entienden, al último me explican, para que me expliquen cómo estuvo esto. Y empezamos con Salmo 91, quiero arrancar tantito. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hasta ahí me quedo. Todo el Salmo sería una predicación, pero quiero nada más enfocarme en el número 1. Dice: el abrigo, el que habita en el abrigo, dice, el abrigo es cuando los que tienen niños chicos, y en tiempo de frío, cuando el niño tiene frío y tú traes tu abrigo, traes tu chaqueta, pues es muy típico que los papás abran el abrigo, o la mamá, y viene el niño, se mete y lo abrazas para darle calor. Entonces, cuando dice aquí la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, morará bajo esas alas, sobre esa sombra, como dice la palabra, como que el Señor es como esa gallina que cubre a sus polluelos y los abraza, ¿verdad? Entonces, Hebreos 4:16 dice que acerquémonos libremente al Dios de la misericordia. En el abrigo y las alas, o sea, cuando dice abrigo y alas, eso es donde encontramos el asiento de misericordia. Es donde vamos al Señor, y es donde encontramos esa misericordia que viene de Dios. Cuando la palabra de Dios repite más de dos veces o más lo mismo, que en este caso está hablando del abrigo y de la sombra, cuando habla de eso, lo que el Señor está afirmando su palabra. Entonces, cuando leemos este salmo, Dios te está diciendo: te estoy afirmando que cuando te acercas a mí, a mi abrigo y a mi sombra, mi misericordia es la que te cubre. Amén. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. Ahora, ¿qué hago yo para activar esta sombra, ¿sí? Esa misericordia, esta sombra sobre mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y quiero hablarte de dos puntos. Me voy a enfocar más en el segundo, en uno, pero para llegar a ese tengo que pasar por el primero, o sea, para poder ahí unirlos. Y el primer punto que te quiero hablar es sobre muros, sobre cómo tumbar o cómo destruir
tus muros, tus murallas. A lo largo de nuestra vida, normalmente construimos muros que a la vez se convierten en murallas y a veces son grandes murallas. Empezamos a levantar grandes muros. Desafortunadamente el hombre, hablo hombre y mujer, construimos muros y a veces están muy fortalecidos, muy difícil de que se caigan. Y lo podemos ver en nuestros países, en otros países, en nuestra ciudad, en nuestras casas, que se levantan esos muros, esas grandes bardas que le llamamos también, que vienen siendo los muros. Cuando hablamos de muros, estamos hablando de separación, hablamos de defensa y hablamos de protección. Es lo que trata de decir. No sé si te ha tocado que estás platicando con personas y batallas para entrar en conversación porque han levantado muros y batallas para platicar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y dónde eres? Soy de acá. O sea, no hay ese encaje, porque están levantando muros, se están protegiendo, no quieren ser lastimados. Y en Deuteronomio 3:5 dice que todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras. Un ejemplo es Jericó. Jericó en la historia habla ya conocen la historia de Jericó, pero dice que era una gran muralla y había entre 5 y 7 metros y sería otra gran muralla, eran dos, no solamente una, y eran muy altas. Y sobre esas murallas estaban tan anchas que carruajes cabían arriba sobre las murallas y andaban los carruajes dando vueltas, vigilando la ciudad. Sí, pero aún así Dios la tumbó. Amén. O sea, para Dios no hay imposible. Y en la historia puedes ver pues, la muralla de China, los muros de Berlín que fueron derrumbados, y en la historia te vas dando cuenta. Entonces los seres humanos, nosotros como seres humanos, levantamos esas murallas en nuestras vidas. Hacemos esos muros para protegernos de no volver a ser heridos, de no ser lastimados o no volver a ser rechazados. Por eso es que se levantan o levantamos esos muros. A veces escuchas hombres que están cansados o están enojados o porque les fue mal con una mujer y dice, todas las mujeres son iguales. Y no es cierto. O sea, yo le decía, pues aquí mi esposa se cuece aparte, o sea, ella es diferente. O las mujeres dicen, todos los hombres son iguales. No, o sea, ¿por qué lo dicen? Porque hay unas murallas que han levantado, sí, y que no permiten que entre en la presencia de Dios. Ahora, todos estos muros y todas estas murallas, tarde que temprano, como Jericó, las va a tumbar el Señor. Arranco con esto, ahora sí entro al segundo punto, que es donde quiero llegar. Y ese segundo punto es levantando, construyendo, edificando puentes, como tú lo quieras llamar. Antes, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? Perdón, no se dijo. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Bienvenido, no sé si hay alguien más. Bienvenidos, sean bienvenidos. Al finalizar la reunión, los esperamos en este cuarto. Tenemos una información y queremos darle un obsequio por parte de amistad. Sean bienvenidos. ¿Cuántos ingenieros civiles hay aquí o arquitectos? No tengan miedo. Ok, muy bien, muy bien. A veces yo platico con ingenieros civiles o arquitectos y la forma en que ellos trabajan pues son muy precisos, sí, porque si no ya se nos hubiera caído los techos, ¿verdad? Pero de las casas. Entonces son felicidades porque son muy, muy exactos en sus cosas. Entonces, un puente está hecho para conectar dos lados. Sí, está hecho para conectar un lugar a otro lugar y puedes ver puentes aquí en nuestro país o fuera. Te vas a Nueva York, que está el de Brooklyn, te vas a Inglaterra, te vas a Francia. Está aquí el puente atirantado que tenemos aquí en Monterrey, que une un lugar a otro lugar. Entonces, pues el punto es que tú y yo fuimos llamados
a construir puentes. Ya me voy acercando. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es el puente que nos conecta con el Padre. Y por nuestros pecados, ya existía esa separación, esa desunión que había, ese puente estaba partido. Isaías 59:2 dice, pero nuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí vemos que el pecado hizo una división, el pecado hizo una separación, y Jesús vino a construir ese puente entre tú y Dios. Bendito sea el Señor. O sea, a eso vino Jesús, a que poder reunirnos y poder tener esa comunión con el Padre. Entonces, el primer puente lo titulé el puente de la salvación. Juan 14:6, lo leo despacio para que escuchen. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Romanos 10:9-10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero que te imagines cuando se hace un puente para unir, en este caso le comentaba, si vas a la frontera norte, ves que México construye un puente y Estados Unidos construye otro puente hasta que se unen para tener ese paso, conectar México con Estados Unidos, y viene esa unión. En el mundo espiritual es diferente. O sea, tú construyes un puente o tratamos de construir un puente. Dios, por otro lado, construye el puente para unirnos, pero llega un punto en que se detiene y hay una separación, hay un abismo. ¿Sí? Ya no puede avanzar, ya no pueden entroncar. ¿Sí? Y la única forma de que esas dos puentes se puedan unir es Cristo. Sí, por eso la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si lo confiesas y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando tú haces la oración y declaras que Jesucristo es tu Señor, viene ese puente, viene tu puente y viene Jesús y se mete en medio y termina esa construcción. ¿Me explico? O sea, es necesario que Cristo esté en tu vida para tener esa conexión con el Padre, porque si no está Jesucristo, hay un gran abismo entre un lado y otro lado, y es imposible brincar sin que Jesucristo esté ahí. Entonces, normalmente, vamos a ponernos de pie, ahí disculpen, vamos a ponernos de pie tantito, vamos a orar. Todavía no terminamos, pero yo sentí hacerlo ahorita, siempre lo hacemos al final, porque aquí dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Sí. Entonces yo quiero orar y quiero que entiendas que tiene que ser una voz audible para que el enemigo escuche que tú le perteneces a Dios. ¿Me explico? Eso es orar en voz audible. Entonces te voy a invitar, si tú ya has recibido al Señor, vuélvelo a hacer, para que los que no lo han hecho, lo puedan hablar libremente. Y vamos a repetir esta oración. Por favor, cierren sus ojos y repitan conmigo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Dios y mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y hoy
confieso libremente que decido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Normalmente lo hacemos al final, pero ahora sentí hacerlo aquí para poder entrar a lo siguiente que quiero explicarles. Segundo puente es el puente de la reconciliación. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios 5, del 17 al 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Perdón. Ok. Yo fui reconciliado con Cristo, con el Señor, hace 37 años. Y Dios me encontró de una manera a veces inusual. Yo andaba en una fiesta, una persona de la tercera edad, en la madrugada, yo iba saliendo y me regaló una tarjeta, que fue esta. Y esta tarjeta viene el Padre Nuestro por un lado y el Salmo 121. Yo la tomé y me fui a mi casa. Te estoy hablando que no conocía a Cristo todavía. Y me fui a la casa y al otro día la leí y la dejé allí. Y hace unos años mi madre me la entregó, ahí la encontró y ahorita buscando apareció en la Biblia y la agarré como ejemplo. Pero al poco tiempo, a partir de ahí empezó ese puente de reconciliación con el Señor en mi vida. Y al poco tiempo, una prima que acababa de conocer al Señor también, me llevó a los pies de Cristo. Y me empezó a hablar de la palabra y dijo, mira esto, mira el otro, mira el otro. Y me llevó a los pies de Cristo y acepté al Señor. Entonces, estas dos mujeres se encargaron de llevarme, construir ese puente por medio de Jesucristo y reconciliarme con el Padre. Sí. Y ahorita soy lo que soy, por eso estoy parado aquí ahorita, porque hubo dos mujeres que se metieron en mi vida y me llevaron a las puertas con mi Señor. Y Dios creó la oportunidad para crear un puente de reconciliación conmigo. Y en estos momentos, a donde salimos, tratamos de buscar personas y tratamos de reconciliar, tratamos de buscar ser puentes para que estas personas que no conocen a Cristo lleguen y poder formar ese puente. A veces andamos en los taxis, vamos a alguna parte y le compartimos al taxista y le compartimos al otro. Y a veces no ocupan ni hablar, con tu testimonio, la gente viene a los pies de Cristo porque quieren tener lo que tú tienes, quieren tener esa paz que refleja, o sea, cuando Cristo es reflejado en tu vida. Y hay una historia en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 7:3, que habla, no sé si lo van a poner, pero si no lo buscan, habla sobre los leprosos, 4 leprosos que estaban en Jericó y son expulsados por ser leprosos y están en la ciudad. Y llegan los sirios y sitian el lugar y empieza a haber hambre. O sea, están sitiados, no pueden comer, no pueden salir, están sitiados. Entonces, los leprosos se dijeron a sí mismos, y si nos regresamos a la ciudad nos van a matar porque somos leprosos. Si vamos con los sirios, pues también nos van a matar porque somos leprosos. Pero quién quite que si vamos con los sirios, se apiaden de nosotros y nos den comida. Y los 4 puestos de acuerdo se van al campamento. Y al llegar al campamento se dan cuenta que no había nadie.
que en la noche el Señor hizo que escucharon estruendo de carros y de guerra, y los sirios tuvieron miedo, y de tanto miedo salieron corriendo y dejaron todo, comida, oro, joyas, todo dejaron, todos se fueron corriendo porque tuvieron un gran temor. Entonces llegan los leprosos y ven que no hay nadie y empiezan a comer, están comiendo, y en el versículo 9, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Y ellos regresaron a la ciudad y dieron las nuevas nuevas, y ya salió el pueblo por el botín. Hoy es día de buenas nuevas y muchos necesitan escuchar la palabra de reconciliación de nuestra vida. La gente tiene hambre y sed de Dios, y solamente tú y yo podemos darle ese pan y esa agua. Ahora, tú estás aquí ahorita escuchándome, o lo que nos están viendo, porque hubo alguien que se atravesó en tu vida y te invitó a este lugar y te trajo a este lugar. ¿Sí? Hay alguien que decidió invertir su vida, su tiempo, para compartirte de Cristo. Yo fui uno de ellos. Alguien invirtió en mi vida y ahora estoy aquí. Tú y yo tenemos que entender que somos instrumentos de reconciliación. O sea, no nos podemos quedar sentados escuchando, tenemos que ir con otros para poder reconciliarlos con el Padre. Primeramente con tu familia, con tu esposa o esposo, con tus hijos, tus hermanos, papás, vecinos, pero tienes que ser un instrumento de reconciliación. Tercer puente es el que tú eres un embajador, el puente de embajador. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú y yo representamos a Cristo, tú y yo representamos al Señor. Embajador es un agente diplomático autorizado para representar a sus países. Este embajador muestra la cara de su país. Nosotros cuando salimos, el pastor nos recomienda, cuando vamos a alguna parte, a alguna iglesia, que son de las iglesias hijas de amistad, nos dice el pastor, Marco, Marta, solamente recuerden que me van representando a Rodolfo Garza y Adriana, van representando a Amistad de Monterrey, y principalmente están representando a Cristo. Entonces, tengan cuidado lo que hablan, lo que dicen, lo que van a administrar. Entonces, vamos con esa encomienda y vamos con ese cuidado, entonces, de hacer lo correcto. Ahora, tu vida, tú eres un diplomático, tienes que ser un embajador, o sea, a donde tú te mueves, a donde tú te vas, hay embajadores, y hay gente que se ha acercado a nosotros simplemente preguntando por nuestras vidas. Un joven en un viaje, en un avión, se acercó, se sentó a un lado de nosotros, y es un momento que yo utilizo para descansar en los aviones. Pero este muchacho empezó a platicar, no se callaba, empezó a platicar, y empezó a decir que era un trovador, que tocaba guitarra y que viajaba, y lo dijo, oye, ¿ustedes son esposos? Le digo, sí, somos esposos. ¿Cuántos años tienen de casados? Pues vamos a cumplir 35. Dijo, wow, dijo, bastantes años, qué bárbaro, es que yo los veo y se llevan bien y como se tratan bien, y empezó él a platicar, y pude entender en ese momento, Marta entendió, yo entendí, de que nos hizo clic. Dije, el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Este es el momento. Y le dije, parece que se llamaba Mario el muchacho, le dije, mira, muy probablemente tú y yo ya no nos volvamos a ver, porque agarramos nuestros propios destinos, pero... Y le empecé a contar la historia, le empezamos a platicar historia de la Biblia. Él conocía algo de la Biblia. Empezamos a platicarle, a contarlo, y le dije, pero ya va a aterrizar el avión, pero es necesario que conozcas a Cristo y lo dejes entrar a tu vida. ¿Y quieres recibir a Cristo? Dijo, sí, sí lo quiero. Y ahí arriba del avión, antes de aterrizar, a un lado, ahí la gente nos miraba, los que estaban a los lados, ahí ese muchacho recibió a Cristo.
y fue salvo. Y ya, y te digo, muy probablemente no lo volvamos a ver, pero entonces tú eres un embajador, a donde quiera que vas, la gente te está viendo, te está observando qué haces, cómo hables, cómo te comportas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, te están observando. Y el último puente, vamos a terminar, es el puente de las generaciones. Y Salmo 145:4 dice: generación a generación celebran tus obras y anuncia tus poderosos hechos. Dios nos ha llamado a construir puentes generacionales, puentes de generación. Es el punto que quiero llegar ahorita. Tenemos que marcar a nuestras generaciones. Esta generación que está hoy, le llaman la generación Z y también se le llama la generación de cristal. Es una generación jóvenes o niños muy inteligentes, demasiado inteligentes, pero muy inteligentes, que a nuestra edad nada que ver. Ya nacen con el celular en la mano, o sea, están en el hospital, están así con el celular ya, o sea, es muy tecnológicos. Son muy inteligentes, pero faltos de sabiduría. No tienen sabiduría. Dice Job 8:8, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus antepasados. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. O sea, no les falta sabiduría, pero te tengo una buena. Se ha comprobado y se ha estudiado que esta generación de cristal, le llaman así porque son frágiles, ¿sí? Esta generación es la generación que está volviendo a voltear a los padres. Está regresando su mirada a papá y a mamá. Está volteando otra vez. Y ahora la pregunta que yo te hago es, ¿estás preparado, papá o mamá, para compartir la palabra de Dios a tus hijos? ¿Estás preparado o preparada para unir el puente de ellos con el Señor y llevarlo a esa reconciliación? ¿Estamos preparados para atender la voz de nuestros hijos y escucharlos? Qué importantes son los papás. Y hago un énfasis tantito ahí, en paréntesis, papá. El padre es el que da la identidad y la seguridad a los hijos, porque fuimos llamados a ser cabeza de hogar. Así lo puso el Señor. Somos cabeza. Entonces, como padres, damos esa identidad y esa seguridad. El padre, segundo punto, es que al momento que nacen los hijos, estamos constantemente con ellos, orando por ellos, ministrándolos. O sea, ya no es un trabajar a favor de nuestros hijos. Y el padre siempre tiene que estar a las puertas de la tienda, a la puerta de la casa. Aquí la historia de Lot. Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad y pasó lo que pasó. Abraham estaba sentado a las puertas de su tienda en su casa. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Esposa mía, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Hijos, ¿con quién vas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿A qué hora regresas? ¿Me explico? El papá. Yo fui padre, soy padre, y mis hijos ya hicieron su propio nido, pero fuimos imperfectos. Fallamos. Y le pueden preguntar a mis hijos. A veces nos excedimos en la disciplina, nos excedimos en el castigo, nos excedimos al gritarles, porque somos papás, somos imperfectos. Pero lo que sí te puedo decir es que nunca dejamos orar por ellos. Mis hijos nunca se fueron a la cama sin que su mamá o su papá orara por ellos.
Y cuando los dos se iban a acostar juntos y al mismo tiempo, pues Marta agarraba a uno y yo agarraba a otro. Y ahorita ya están casados, pero seguimos orando por ellos. No los soltamos. Y buscando mis apuntes, me encontré estas palabras, porque a veces tú puedes decir, ¿cómo le hago para poder bendecir a mis hijos? ¿Qué les digo? Esos son los muros que tenemos que derrumbar para poder conectarnos con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Y aguánteme un tantito, ya vamos a terminar. Te lo voy a leer y si alguno se te queda grabado, úsalo y bendice a tus hijos. Y es una lista que dice así: Dios te bendiga con habilidad, Dios te bendiga con abundancia, Dios te dé la fortaleza, Dios te dé la seguridad de su amor y de su gracia. Dios te bendiga con dirección clara de tu caminar y bendiga tus decisiones. Dios te bendiga con una vida disciplinada y controlada por su Espíritu. Dios te bendiga con creatividad, fortaleza y fuerza. Dios te bendiga con entendimiento de las verdades profundas de Dios y te dé revelación del corazón del Altísimo. Dios te bendiga con fe. Dios te bendiga con buena salud. Dios te bendiga con gracia y favor delante de Dios y los hombres. Dios te bendiga con una buena esposa o un buen esposo. Dios te dé manos bendecidas para bendecir a otros con generosidad. Dios te bendiga con alegría, plenitud, satisfacción y gratitud en el corazón. Dios te bendiga con contentamiento en tu corazón. Dios te bendiga con esperanza y buena presencia en la vida. Dios te bendiga con oídos bendecidos para escuchar bendición y se cierren para toda maldición. Dios te bendiga con larga vida y bendecida. Dios te bendiga con un corazón obediente al Espíritu de Dios. Dios te bendiga con su paz. Dios te bendiga con personalidad y un hablar lleno de gracia. Dios te bendiga para que seas exaltado, promovido a ser cabeza y no cola. Dios te bendiga con su provisión. Dios te bendiga con su protección. Dios te bendiga con fortaleza, fuerzas como las del búfalo. Dios te rejuvenezca como el águila en cada paso de tu vida. Dios te bendiga con éxito. Dios te bendiga con sabiduría. Dios te bendiga con inteligencia. Que el bien y la misericordia de Jehová te sigan y acompañen todos los días de tu vida. Que en la casa de Dios mores por largos días. Que Dios te dé las puertas de tus enemigos y aderece mesa delante de tus enemigos para ti. Que goces del rocío del cielo y de toda bendición aquí en la tierra. Que tus graneros estén llenos de semilla y tus corrales de animales de bendición. Que seas padre o madre de multitud. Agarra la que tú quieras. O agarra todas. Dale un fuerte aplauso, Señor. Ya voy a terminar, ya unos minutitos, aguánteme tantito, por favor. Qué importantes son los padres, decía ahorita, para lanzar esas bendiciones. Qué importantes son los abuelos. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano. Gloria a Dios. Ahora que vino el pastor Robert Barrigan, nos dio un dato que me jaló, me cautivó, que cuando el abuelo o la abuela se meten en la vida del nieto o la nieta, o sea, claro, tenemos nuestros límites porque está el papá y el mamá, o sea, no nos podemos exceder, pero cuando como abuelos nos metemos a orar, a guiarles, a llevarlos a buen puerto, a ministrar el Señor a ellos. Cuando el abuelo interviene en la vida de sus nietos, hay un 0% de suicidio. A los niños ni por aquí les pasa el suicidio.
la importancia de los abuelos. Hijos, dejen que sus papás intervengan con sus hijos. Qué importantes son los tíos como familia, qué importantes son los pastores y líderes. Quiero llevarte a 3 puntos y ya terminamos. Número 1 es, ¿qué muros tienes que derribar en tu vida que han impedido crear un puente entre tú y Dios? O sea, ¿qué te impide hacer un conecte con Dios? Amargura, tristeza, enojo, no sé. Ese muro lo tienes que tumbar para que puedas tener esa conexión con el Altísimo. El segundo es, ¿qué muros tienes que derribar para llevar a otros a crear un puente de reconciliación con Dios? Tú saliendo de aquí vas a voltear y vas a ver una multitud de gente que va caminando sin rumbo fijo. Y nosotros nos corresponde hacer ese puente de reconciliación con el Padre. Y el 3, ¿qué muros tienes que derribar para que lleves a tu familia, a mi familia, a tus hijos, a crear un puente de reconciliación juntamente con Cristo? Malaquías 4:6 es algo que se está cumpliendo ahorita. Malaquías 4:6 dice que los padres voltearán a los hijos y los hijos van a voltear a los padres. Esta es la generación de cristal o la Z que están volteando a buscar a los padres. Vamos a ponernos de pie y me gustaría que, si por familia se pueden juntar, si están un poco dispersos, están arriba, baja, busca a tu papá, a tu mamá, abrace. Papá, si estás ahí, o mamá, extiende tus alas como esas gallinas que cubren sus polluelos. O mete a tus hijos en tu abrigo. Vamos a estar entonando, cantando la bendición, pero vamos a orar y quiero que ores por tus hijos. Si tus hijos no están aquí ahorita, lanza la bendición. Mis hijos, tengo hijos que no están aquí en este estado, pero todos los días mi esposa y yo oramos por ellos y lanzamos la bendición. Y aquí tenemos otros, pero cuando aquí los tenemos, oramos por ellos. Lanza tu bendición, dice: Dios te bendiga, que la gracia del Señor esté contigo. Yo te bendigo con abundancia, te bendigo con una buena esposa que Dios te va a dar. Te bendigo porque tus graneros serán llenos de mosto y aceite. Te bendigo con fortaleza, te bendigo con buena salud, te bendigo con provisión, con protección. Te bendigo con contentamiento, con larga vida. Vamos, iglesia, empieza a orar. Papá, levántate, feliz día del Padre, ya viene. Levántate como padre y llora por tus hijos. Y si aún no tienes descendencia, ora ahorita por esa descendencia aún no nacida. Y lanza palabra profética. Lanza, dile: yo no sé si va a ser niño o va a ser niña, pero lo que sea, va a buscar a Dios. Va a ser un embajador o una embajadora de Cristo aquí en la tierra. Ora por tu descendencia, ora por tus nietos. Si aún no los tienes, ora por ellos y lanza la palabra de vida en sus vidas. Sigue orando, sigue orando.
Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. No te canses de orar por esta generación. No te canses de orar por tus hijos. No te canses. Vivimos tiempos muy difíciles y es necesario que los padres nos levantemos a favor de la familia. Que Dios te bendiga, que el bien y la misericordia de Dios esté contigo, te acompañe, te persiga, te alcance, te toque y te inunde. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga.